seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Desde el mes de enero de este 2024, Dios nos ha permitido realizar un viaje a través del libro de los Salmos. Hemos estado analizando por casi 18 semanas, esta es la semana 19, un estudio serio, un estudio muy responsable de algunos de los salmos que se han seleccionado para compartir, para atesorar y para practicar. Hoy quiero anunciarles que estamos en nuestra antepenúltima transmisión. Dentro de 2 semanas estaremos llegando a la parte final de esta serie. Y pues se dará cuenta, nos quedamos muy cortos en cuanto a el contenido. Hay muchos salmos que quedarán allí pendientes para estudiar. Esperamos en una oportunidad más adelante retomar el tema, no solo de los salmos, sino también de las preguntas de Jesús, de las bienaventuranzas, que faltaron muchísimas. Pero nos sentimos muy contentos y agradecidos con el Señor porque Él nos da la oportunidad de acercarnos a la Biblia. Y tenemos un privilegio. Digo tenemos porque, gracias a Dios, este proyecto no es un proyecto a una sola voz, sino es un proyecto de las voces de Radio Bea. Y aquí tenemos en cabina pues a nuestras compañeras que en un momento les saludarán. Hoy vamos a estudiar uno de los salmos que también son clásicos en la vida cristiana. El salmo que hoy hemos seleccionado es el Salmo 91, uno de los salmos muy parecidos al Salmo 121. La fe cristiana lo ha abrazado de tal manera que, pues, a veces encontramos que abrazamos mucho y pensamos que, pues, es un salmo para aprenderlo, para recitarlo, pero nos olvidamos la parte de la vivencia, la parte de la fe. Hoy lo vamos a estudiar, Salmo 91. Si usted nos escucha por primera vez, le comento que de lunes a jueves en el 1570M y en radiovea.org usted escucha a un par de voces femeninas que les acompañan en una franja de la tarde. Pero los días viernes la dinámica cambia, porque nos es necesario acercarnos a la palabra del Señor. Nos es necesario ponerlo a usted en una perspectiva bíblica. Así que ellas también se ponen en ese sentir y por eso me uno a ellas en este momento para juntos los tres poder realizar esto que le llamamos el discipulado. Rápidamente les saludarán y comenzaremos nuestro discipulado. Gracias, buenas tardes, hermano Carlos, hermana Evelyn, y saludos a toda la audiencia. Como dato curioso, quiero compartir que el libro de los Salmos, ¿saben?, se compone de 5 colecciones de cánticos que el antiguo pueblo de Israel empleaba en su adoración, o 5 divisiones. Está Salmo 1 al Salmo 41, es el primer libro. Salmo 42 al Salmo 72, otra colección. La tercera colección, Salmo 73 al Salmo 89. Cuarta colección, del Salmo 90 al Salmo 106. Y la quinta colección de estos salmos es el Salmo 107 al Salmo 150. Muchos de ellos emplean un orden alfabético. Gran parte están encabezados por anotaciones referidas al autor, su forma o el contexto en el que se escribieron.
son los llamados títulos que hemos compartido con ustedes. Gracias, Esther. Ahí esta referencia es un recordatorio, porque recordemos que el pueblo de Israel, el primer anunciado que tuvieron de parte de Dios como texto fue un anunciado de 5 libros, el Pentateuco, o conocidos como el libro de la ley o la Torá. Al parecer, pues les pareció muy fácil tener esa dinámica de cinco libros, y los salmos, como son tan extensos, son 150 salmos, pues los eruditos han decidido plasmarlos en 5 partes, que es lo que conectaba o comentaba en este caso Esther. Ahí está un buen dato y una buena referencia para usted que nos escucha por primera vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos sintonice. Muchas gracias por acompañarnos en el discipulado, donde juntos vamos a entender los salmos. Los últimos salmos que aprendimos o que estudiamos son el Salmo 23. Ahí aprendimos que aún David, viviendo en el antiguo pacto, comenzó a hablar de sacrificios de alabanza, porque en ese tiempo se hablaba únicamente de sacrificios de animales. En el Salmo 121 aprendimos que los hermanos de la iglesia primitiva utilizaban música para aprender la palabra del Señor. Y el Salmo 109, en este salmo vimos que David se sometía al pago de Dios y no al pago que él deseaba. Que sea Dios quien haga justicia, decía él. En nuestras plataformas usted puede encontrar el discipulado, ahí puede escucharlo por completo. Los últimos salmos que estudiamos, Salmo 23, Salmo 121, Salmo 109 y hoy, Salmo 91. Gracias, Evelyn. Eso que comentó Evelyn es una pequeña pincelada. Es bueno y sería para usted muy saludable que se sentara y seleccionara de los 18 episodios que ya llevamos, este será el 19, que usted pudiera seleccionar y escuchar. Eso es lo bonito de las redes sociales, que se puede allí dejar plasmado el material y en cualquier momento usted lo puede tener para accesarlo y escucharlo. Muy bien, mis amados hermanos, qué gusto entonces, si usted nos escucha por primera vez, está escuchando Radio Vea, la voz evangélica de América, y el programa que se llama El Discipulado. Le invito a que si usted va a participar de este discipulado estudiando con nosotros, se haga acompañar de su Biblia, ese instrumento clave en la fe de los cristianos. Y si usted nos va a escuchar, pues gracias de verdad, porque sé que tal vez va en su vehículo o está allí complementando sus quehaceres, escuchando la voz evangélica de América. Seguramente en algún momento usted le va a dar un poquito de volumen porque habrá algo que a usted le interese, seguramente. Igual, nosotros estaremos aquí listos para comentar. Después de esta pequeña pausa, vamos a comenzar nuestro estudio. Bienvenidos al Discipulado, episodio 19. Estudiaremos el Salmo 91. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Muchos son los cantos que se han escrito tomando como referencia de este Salmo 91. Repito, es un clásico. Por lo tanto, creo que a nuestras hermanas no les costó encontrar música basada en el Salmo 91. ¿No es así? No. Ahí sí fluyó el... Por ejemplo, a ver, creo que me traen varios, ¿no? Uh-huh. A ver, coméntenos. Traemos a Leti García, es un canto regional. Aquí hay de todos los ritmos musicales. Adoración, balada, regional. Interesante cómo los compositores han podido cuajar la letra. Ya les voy a decir una curiosidad del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo
está hablando en el verso 1. Y lo vuelve a repetir. Bien. Estamos. A ver, en el caso de Evelyn, ¿qué? Armando Cuellar. Este es un canto del recuerdo. Es un bolerito así medio acelerado, ¿verdad? Está bonito. El que habita al abrigo de Dios. Es el verso 1. Morará bajo sombras de amor. Solo en él encontrará paz y profundo. Ok. Amor. Gracias. Y también traemos un contemporáneo. A ver. Es la agrupación Jesucristo Reina. Más congregaciones. Bueno, y de mayor ritmo, ¿verdad? Ajá. Como dicen, la jerga cristiana más movida. Muy bien. Ahora yo les voy a decir la razón por la cual hay ciertos salmos que son más, digámoslo así, apetecibles en la producción musical. Aparte de pues que son los más leídos y son los clásicos, estos salmos, incluyendo el 91, la estructura de cómo se escribe el salmo es una estructura que ya lo trae en un lineamiento poético. Eso para un productor musical le es más fácil, porque ya prácticamente está construida una maqueta y pues ya son pocos los movimientos que tiene que hacer. Por eso son los que más fáciles, por decirlo así, un músico puede agregarle un arreglo musical. Lo mismo con el Salmo 23 y los salmos que más composición tiene. Cuando ustedes se ponen a leer desde la perspectiva poética, ya vienen bien estructurados. Y sobre todo el Salmo 91 no solo trae una línea bien puntual en cuanto a estilo poema, sino viene acompañado de ilustraciones y metáforas con todo el sentido y objetivo de hacer mención de que hay un mensaje principal. Así que, pues bueno, usted puede ir a las redes sociales donde se tiene acceso a la música y ponga Salmo 91, encontrará muchísima música y ese puede ser un ejercicio de aprendizaje. Si usted no se sabe el Salmo 91 de memoria, un canto le puede ayudar para aprendérselo. Muy bien, vamos a una pausa y arrancamos nuestro estudio. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. ¿Quién escribió el Salmo 91? Arranquemos en este aspecto el Salmo y ya lo vamos a ir leyendo verso por verso, por eso no puse aquí a nuestras compañeras a leerlo como tradicionalmente lo hemos hecho en otras oportunidades. También vamos a hablar un poquito del contexto, pero hablemos de el escritor. El escritor, hay dos posturas que los exégetas, estudiosos, eruditos, y yo les voy a dar mi postura, ¿ya? De las dos, una de las dos. La primera, digámoslo así, este es el 60%, el 50% de posibilidades, que es un salmo anónimo.
¿Qué significa un salmo anónimo? Un salmo que se desconoce su autor. ¿Alguien lo escribió? Pudo haber sido desde David, Salomón, los hijos de Coré, Asaf, etc. De hecho, no solo el Salmo 91 está señalado como un salmo anónimo, sino hay 48 salmos. 48 salmos. Y cuando Esther hablaba de las divisiones que la tradición judía ha hecho de todo el libro de los salmos, es curioso que de la sección 4 y la sección 5, ahí están casi todos los salmos anónimos. De ahí de la sección 1 y 3 al 3, ahí todos tienen autoría. ¿Ya? Y los últimos 2 se desconoce o por ahí hay alguna presunción. Entonces, los estudiosos han dicho anónimo. Esa es una postura. Pero hay otra postura, que es el otro 50% o hasta un 40%. La otra postura dice que este salmo lo escribió Moisés, por 2 razones. La primera es porque si ustedes leen el salmo anterior, que sería el Salmo 90, que de hecho este es uno de los salmos que ya hemos estudiado, ¿se recuerdan? Pueden ir a las redes sociales y revisar. Salmo 90 ya fue estudiado acá en el discipulado. Fue el salmo que habla sobre la vida y sobre los años que el Señor nos da para poder dedicarlos a Él. Entonces, muchos comentaristas asumen que como venimos escuchando un salmo de Moisés y seguidamente viene el 91, comparan que las palabras, las expresiones son muy similares a la del Salmo 90, que sí tiene como autoría Moisés. Por eso es una de las razones por las cuales algunos atribuyen a Moisés como autor de este salmo. Está discutible. Unos dicen que es anónimo, otros dicen que es Moisés. Pero hay otra razón por la cual algunos han dicho este Salmo 91 es o fue escrito por Moisés. Y la segunda razón es precisamente la letra del Salmo. Lo vamos a estudiar más ampliamente en unos momentos, pero si se dan cuenta, allí hace mención de alguien que está protegiendo a otro y le está protegiendo de muchas cosas. Entonces los eruditos han entendido que este Salmo 91 tiene mucha relación con Dios protegiendo a Israel en Egipto, porque habla de peste destructora. Relacionan mucho los versículos del 2 en adelante con las 10 plagas, ¿ya? Porque si ustedes, cuando echamos un vistazo a las 10 plagas, vamos a ver que allí hay cazador, destructor, hay terror nocturno. O sea, las 10 plagas se insinúan en este capítulo, y por eso es de que los eruditos creen que pudiera ser que Moisés fuera parte del autor. ¿Y usted qué dice? Bueno, usted saque sus conclusiones, usted, hermano oyente. Pues yo le digo, yo, después de haber estudiado el Salmo, me parece que me voy del lado de la opción 2. Aunque no es algo comprobable. Y además, esto no tiene nada que ver con salvación, ¿verdad? Que yo le diga que es anónimo, que es de Moisés, eso no incide en nuestra fe. Pero me parece que después de haber estudiado, entiendo que de verdad, si alguien experimentó la protección de Dios fehacientemente, fue el pueblo de Israel en su salida de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida, y lo vamos a ir entendiendo ahí en el transcurso. Entonces,
ese sería en cuanto a su autoría y su contexto. El contexto, este es un salmo que habla de protección. Atención a lo que voy a decir. Si usted se ha sentido amenazado de algo o amenazado de alguien, este salmo lo pone a usted o lo va a poner a usted en perspectiva. ¿Qué hacer cuando uno se siente amenazado? ¿Qué hacer cuando alguien viene y le tira una amenaza y usted se siente, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué vamos a hacer? El Salmo 91 le va a ayudar a que su fe no desfallezca y pueda usted enfrentar cualquier tipo de amenaza. El Salmo 91 está dividido en dos partes. La primera parte es una declaración de confianza en medio de, así póngalo, una declaración de confianza en medio de. Y es que ahí, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver todas las cosas en las cuales nosotros podemos tener confianza. Porque cuando digo amenaza, hay muchas amenazas, ¿ya? Hay muchas amenazas. Y aquí nos van a dar un listado de amenazas que muchas veces vamos a experimentar. Y la segunda parte es que ya vamos a desarrollar una convicción. Fíjese, no es lo mismo una declaración que una convicción. ¿Cuál es la diferencia entre declaración y convicción? La declaración es lo que hablo, la convicción es lo que creo. Repito, la declaración es una cosa que yo hablo, ¿ya? La convicción es una cosa que yo creo. Entonces, ambas, la declaración y la convicción, tienen que ver con la confianza. Y una a una se complementan. Usted no puede declarar algo que usted no está convencido. Y cuando usted ya tiene una convicción, lo que le falta es declararlo. Entonces estas dos dinámicas, declaración y convicción, se unen, y lo que lo va a unir es la confianza en Dios. Y de eso se trata el Salmo 91 en términos simples. ¿De qué habla el Salmo 91? Habla de confianza, de declaraciones que debemos de hacer de confianza, pero de convicciones que debemos de tener de confianza. Para finalizar, vamos a cerrar el estudio con las palabras claves. Aquí hay varias palabras claves que le van a dar sentido a la confianza. Así que arranquemos entonces. Ahora mismo vamos a desarrollar la primera parte, que son declaraciones de confianza en medio de. Para eso, el escritor va a utilizar una serie de figuras, era lo que les decía. Este salmo fue escrito en forma poética, a través de ilustraciones, a través de figuras. Y vamos a conocer entonces esas figuras. Vamos a arrancar en el versículo número 3. Y de último vamos a dejar el versículo 1 y el versículo número 2. ¿Estamos? Arranco entonces con Evelyn y vamos a escuchar el verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí hay dos declaraciones de confianza en medio de. El texto dice lazos de cazador y peste destructora. ¿Qué son los lazos de cazador? ¿Qué son las pestes destructoras? Bueno, un lazo de cazador. Piense usted en aquellos que van a los bosques, a las selvas y van a cazar animales. Estos hombres, estos cazadores ornamentales, porque una cosa es cazar con arma y otra cosa es cazar con trampas. Y una de las cosas que hacían los cazadores ornamentales es llevar lazos. Y entonces esos lazos los ponían en el suelo y los cubrían con hojas para que el animalito caminara y pues viera, ahí hay hojas.
Pero lo que no sabía el animalito era que debajo de esas hojas que había una trampa, un lazo. Entonces cuando el animalito pisaba las hojas, estaba pisando una trampa y se activaba la trampa. Entonces el lazo era jalado y caía el animalito. A eso se está refiriendo el escritor cuando nos advierte que una de las cosas que nos amenazan son las trampas. Constantemente nosotros los cristianos tenemos que lidiar con trampas, tanto de tipo espiritual como de tipo social, de tipo humano. ¿Cómo así, hermano? Bueno, creo que lo más asociado con las trampas es en la figura espiritual. Satanás diariamente nos pone trampas, hermanos. Yo no sé si usted es consciente que cada vez que usted sale de su casa y aun cuando entra a su casa y aun en lo más íntimo de su cuarto, Satanás nos va a poner trampas. Hay trampas en el trabajo, hay trampas en el tráfico, hay trampas en la casa, hay trampas en la televisión, hay trampas en el celular, hasta en la iglesia hay trampas, porque Satanás busca momentos para cazarnos. Recuérdese que Pedro le da una figura a Satanás y le dice, y la figura que le da a Satanás es: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es así, un león, aun con toda su imponencia, pero es inteligente y sabe el momento adecuado cuando atacar. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero un león jamás va a cazar. Normalmente él caza a las presas más pequeñas, a las presas solitarias y a las presas heridas. A las pequeñas, a las solitarias y a las heridas. Entonces ahí se puede imaginar. La estrategia del enemigo es, por ejemplo, cuando hablamos de pequeño, falta de madurez. El enemigo no quiere que crezcamos, que seamos maduros en nuestro carácter. Por eso Pablo golpea mucho a los cristianos de Corinto diciendo: maduren, hombre, maduren, no sean niños. Han leído ustedes sus cartas, cómo exhorta a los hermanos diciéndoles: maduren. ¿Por qué creen ustedes que Pablo les exhorta a los cristianos que maduren? Porque entre más pequeños e inmaduros somos, más fáciles somos de caer en las trampas. Hablemos del otro aspecto. Hablamos de los que son pequeños, los que están solitarios. Esa es otra estrategia de los animales de presa. Buscan a quienes caminan solos. Y es ahí donde viene la trampa. ¿Han escuchado ustedes aquella frase que dice: yo mejor solo que mal acompañado? Ese es un pensamiento humanista y se convierte en una trampa. Y hay cristianos que tienen esa forma de pensar. Yo solito me basto. Yo prefiero caminar solo en este aspecto, dice. Y ahí lo justifica. Bueno, cuidado, porque eso se puede convertir en una trampa. Y el otro aspecto es animales heridos. Esos son los que atacan los felinos, los animales heridos. ¿Por qué creen ustedes? Porque son los más vulnerables. Un herido podrá correr, pero por su misma herida no podrá avanzar como aquel que está sano. Entonces, lo que queremos hacer, lo que quiero decir, o lo que en esta declaración de confianza es, antes de cerrar este aspecto, hablando de las heridas, es por eso es de que es muy bíblico
por ejemplo, la temática de la sanidad del alma. Eso es muy bíblico. Que eso lo han utilizado lamentablemente para otras cosas, pues esa es harina de otro costal. Pero el Señor en su declaración ministerial al iniciar su trabajo en esta tierra dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y aquí viene, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. Y no solo estaba pensando en los enfermos físicos, también en los enfermos espirituales, los que tienen heridas. Entonces, esta declaración tiene que ver con las trampas que muchas veces el enemigo nos tiende para que nosotros caigamos. Y uno tiene que aprender primero a identificar que esa es una realidad. Les hablé de las trampas de Satanás. ¿Qué decir de las trampas que no tienen que ver con Satanás? Miren, yo siempre les he dicho acá, uno como ser humano, como persona, como cristiano, tiene amigos, pero también tiene enemigos. Y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús tenía amigos, pero es increíble, Jesús tenía enemigos. Y como enemigos que él tenía, que vivía rodeado, él constantemente vivía con trampas. ¿Han leído ustedes, por ejemplo, aquella parte donde los fariseos les sacan una moneda y le dicen: Jesús, es lícito pagar los impuestos? Aquí habían maquinado los fariseos una trampa. Y ahí mismo lo dicen los evangelios. Buscaban cómo afectar a Jesús. Y busquen ahí el pasaje. Jesús sabía las intenciones de estos hombres y resulta ser que, pues, como se dice, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Por la respuesta. Entonces, hermanos, ¿sabía usted que a veces los enemigos, gente, personas que ni siquiera se les ha hecho algo, ¿sabe qué? Van a preparar cosas en nuestra contra? Chismes, habladas, calumnias. Y todo eso es una trampa. Y lo que uno tiene que estar consciente es no caer en la trampa. Y de esto está hablando esta declaración del Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador. Ahora, hay una anécdota. A ver si me recuerde. Ya me recordé. La trampa de los monos. No sé si ustedes han escuchado esa. No es una anécdota, es una realidad de cómo atrapan a los monos. Hacen hoyos no muy anchos, sino hoyos algo profundos. Dentro de esos hoyos meten un plátano. Y entonces se van los cazadores. Vienen los monos y cuando huelen el plátano rico y encuentran, ahí está, ven el plátano en el hoyo, meten la mano. Les cuesta meter la mano, pero llega un momento en que atraviesan el hoyo, agarran el plátano, ¿ya? Y ahí es donde salen los cazadores. Lo lógico sería que el mono saliera huyendo. Pero no sale huyendo. ¿Sabe por qué? Porque como ya tomó el plátano, no quiere soltar el plátano. Y el plátano le obstaculiza que el mono saque su mano.
¿Qué le quiero decir con eso? Ciertamente Dios nos va a librar del lazo del cazador. Pero a veces nosotros mismos voluntariamente levantamos nuestra mano para ir a esa trampa. Caemos. Por ejemplo, un ejemplo típico es: Dios me guarda, dice. Y se va a meter a un lugar de conflicto. Porque eso para esta persona dice: Dios me va a librar del lazo del cazador, dice. Y se va a meter a la balacera, ¿verdad? Yo no sé, pero yo escucho gente decir eso. Gente intrépida. Hermanos, ciertamente Dios nos libra de las trampas. Dios nos va a librar de las trampas. Aquellas que muchas veces desconocemos. Y Dios en su gracia y misericordia nos librará. Pero lamento decirles que hay muchos creyentes que, siendo conscientes de que hay ambientes, hay atmósferas negativas y se van a meter ahí, eso ya no es una trampa. Eso ya es algo consciente que uno elige ir. Y no creo que este texto se aplique a esa decisión. ¿Ya? Esto lo dice nuestro pastor allá en la iglesia y lo utiliza como un ejemplo y una exhortación. Dice que hay jóvenes que dicen: pastor, ore por mí que estoy siendo tentado con mi novia o con mi novio. ¿Qué creen ustedes que es lo más lógico? Si se está viviendo un momento de tentación, y cuando estamos hablando de tentación en una relación hombre-mujer, ¿de qué se está hablando? De una potencial relación sexual. Entonces lo más saludable es, o como dice Pablo, o se casan, o rompen esa relación. Eso sería librar del lazo del cazador. Pero ¿saben qué? A veces ni se hace uno, ni se hace otro. Y siguen con el juego de la tentación. Hasta que hay un desenlace, ¿verdad? Y lo demás, pónganle ustedes el final que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ¿entienden la diferencia entre Dios me libra del lazo del cazador a yo ir voluntariamente a un peligro? Vamos a escuchar a nuestras hermanas que nos den ahí la opinión en este momento. Estamos estudiando el Salmo 91, empezando el verso 3. Evelyn. Sí, yo vi algo hace unos días de león, que es cierto, que ataca a los animalitos más pequeños, ¿verdad? A los que están solitos y heridos. Y entonces el narrador decía: el león no es tan inteligente ni tan rápido como lo pintan. Entonces eso venía a mi mente, ¿verdad? Que el diablo no es tan, como dicen, no es de tenerle miedo. Si nosotros estamos con Dios, no somos pequeños, no estamos solitos. Estamos heridos, tenemos alguien que nos puede ayudar a salir de esas heridas y a sanar las heridas. Uh-huh. Debemos tener cuidado de no nosotros provocar eso, uh-huh, y enlazarnos en el lazo del cazador. Eso. El lazo del cazador siempre va a estar, uh-huh, y él nos va a librar, pero uno no lo busca. Eso es en simples palabras. Bueno, sigamos, porque el final del verso 3 habla de la peste destructora. Y eso es claramente la enfermedad. La enfermedad. Si Dios nos libra de la peste destructora, ¿por qué nos enfermamos entonces? A ver, ¿qué piensan ustedes, queridas hermanas? Si Dios me libra de la peste destructora, de la enfermedad, ¿por qué me enfermo? Muchas veces porque nosotros mismos lo provocamos. Muy por bien. Lo que ingerimos, por lo que no nos cuidamos. Mal cuidado. Uh-huh.
y otras veces porque Dios lo permite. Entonces, estos textos son verdades absolutas, pero todos estos textos están regulados en la soberanía de Dios. Aquí está hablando cuando obviamente hay algo malintencionado. Por ejemplo, acabamos de vivir hace 3 años, 2 años, la tal 4. famosa, o 4 años, pandemia. Yo no sé si usted le dio COVID o cuántas veces le dio, pero le dio. Pero cuántas de esas en ese tiempo yo leí de gente, estoy cubierto con, y sacaban ahí la frase, no me va a dar. Y le dio. Es más, yo tengo que decir que muchos murieron. Entonces, ¿cómo entender este texto de la peste destructora, de la enfermedad? Ok, estamos hablando que acá el texto nos está hablando de confianza. No nos está hablando de que no te va a dar o no te van a casar. Está hablando de que no debemos de vivir en un estrés, en un afán de que, por ejemplo, en la pandemia vino y como que yo no tuviera alguien que me protegiera y perdiera la confianza y que no tuviera a quien acudir. A eso se refiere el texto. El cristiano debe de tener esa seguridad de que Dios está al cuidado de su salud. Aun cuando los diagnósticos estén viniendo en nuestra contra, Dios sigue el cuidado de nuestra salud. ¿Usted lo cree? Pudiera ser que sí. Si lo cree, usted tiene que escuchar el final de este estudio, de este discipulado, porque el verso 1 y el verso 2 es la clave de activar esto. Vamos al verso 3, Esther. 3 o 4. Perdón, 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Ok, ahí está confirmando el cuidado de lo anterior. ¿De qué anterior? De las trampas, de las enfermedades. Vamos al verso 5, Esther. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí hay 2 cosas que son importantes. El escritor nos está hablando de los peligros de la noche. Hay gente que le tiene miedo a la noche. Que tiene ganas de ir al baño a las altas horas y prefiere quedarse y aguantarse hasta el otro día porque no lo hacen salir solo a las noches. ¿Querrá Dios que vivamos así? No. Cuando uno entiende que la voluntad de Dios es que confiemos en Él, entonces vamos a relajarnos y vamos a poder dominar los peligros de la noche. Pánico. Y los saetas que vuelan de día son los peligros de día. Hermanos, tanto de día como de noche hay peligros. Hay peligros. Mire, tanto afuera como dentro de su casa hay peligros. Por ahí hay una expresión que dice, no hay cosa más segura que estar en su casa. Bueno, depende de qué usted está hablando. Porque seguro, usted puede estar hasta en un búnker dentro de su casa. Que allí le puede llegar el peligro de la noche, el peligro del día. Lo que Dios nos está queriendo enseñar a través de este texto es que su confianza no debe de ser, si usted le tiene miedo a la noche, ya va a amanecer.
Y si usted usted vive en un estrés de día, ya va a llegar la noche para dormir. Esa no es su forma de pensar. Nuestra forma de pensar debería de ser, en medio del día, Dios es mi paz. En la noche, yo en ti confío. Esa es una declaración de confianza. Vamos al siguiente pasaje con Evelyn. Versículo, ¿qué toca? 6. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto tiene que ver con lo anterior, ¿verdad? Ya hablamos de trampas, enfermedad, peligros de noche, peligros del día, y también este texto nos está hablando de las diferentes circunstancias que nos atacan. Siguiente versículo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, aquí es donde, si se recuerdan de que les dije que hay gente estudiosa que le atribuyen este salmo a Moisés, porque todo esto que vemos acá fue la vivencia del pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Y en el desierto. Por ejemplo, esta última parte del verso, ¿qué leíste? 7. 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso fue lo que sucedió en el Mar Rojo. Hermanos, hermanas, ¿qué hizo el pueblo de Israel para derrotar a los egipcios cuando ellos estaban frente al Mar Rojo? Y supieron de que Faraón venía en contra de ellos con todo el ejército. Estaban entre la espada y la pared. ¿Y qué hacer? Ya muchos se sentían atrapados. Pero viene el cuidado de Dios. Y sorpresa, les abre el Mar Rojo, ellos caminan en medio, y cuando Faraón y su ejército sabe que ellos pueden ir tras ellos aún en ese camino del mar, hasta que el último israelita pasó, frente a sus ojos cayeron 1000 y 10,000. ¿Movieron ellos una espada para pelear? No hicieron nada más que cruzar. Ver. Y eso haber sido algo impactante, ¿no? Ver cómo los enemigos de toda su vida prácticamente allí caían, y ya no existiría más para ellos Faraón y los egipcios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y escuchen lo del verso número 8, Esther. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y qué fue lo que sucedió entre la última plaga y la salida de los israelitas en Egipto? Vino el ángel de la muerte y Dios le anunció al pueblo: tienen que hacer esto, y les manda por primera vez a hacer la Pascua y a pintar sus dinteles de la puerta con sangre de aquel cabrito, ¿ya? Y toda casa que estuviera con esa sangre, el ángel de la muerte pasaba. Sucedió que los primogénitos de los egipcios murieron, hubo gran dolor en todo Egipto, gritos de angustia. Se murieron todos los primogénitos de Egipto. Quiero que piensen en esa noche donde había silencio porque había meditación para el pueblo de Israel. Y luego la salida. Pero previo a la salida, los egipcios le dan el oro y la plata a los israelitas, porque los egipcios llegaron a tenerles pavor a los israelitas de tal manera, no,
yo no quiero ver nada con ustedes. Y entonces se cumple. Dice, y verás la recompensa de los impíos. Hermano, muchas veces la gente que te ha quitado, que te ha calumniado, Dios en su justicia y usted en su confianza, usted va a ver cómo eso se resarce. A Israel le resarcieron los años de trabajo que nunca les pagaron. Israel no recibió ni un solo sueldo de todas las pirámides que construyeron. Pero ese día hubo recompensa de los impíos. ¿Y quiénes eran los impíos? Los egipcios. Así que está viviendo usted una injusticia. Confía en el Señor. Por eso dice el texto, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si usted va a tomar la justicia por sus manos, pues usted va a tener su recompensa. Pero si usted le deja eso a Dios, Dios en su tiempo le va a recordar. ¿Te acordás? Aquel pendiente. A veces pasan los años, ¿ya? Y esta es tu recompensa por haber confiado en mí. Y de esto está hablando el texto. Vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a seguir desarrollando el Salmo 91. Muchas personas están estancadas en lo espiritual y en lo financiero, porque están sembrando lo mínimo y lo más poco posible. A muchos les pesa dar para la obra de Dios, ya que esto lo ven como un desperdicio o un gasto. Pero si como iglesia queremos ser bendecidos, necesitamos elevar a otro nivel más alto nuestra siembra. Los creyentes quieren ver una iglesia grande, avivada, llena de milagros, de almas, pero hacen lo mínimo al orar, al ayunar, al leer la palabra, al evangelizar. No podemos ver un gran avivamiento si no estamos dispuestos a pagar el precio. Necesitamos mucha oración, necesitamos mucha búsqueda. Y es bien importante entender que nuestras finanzas no mejorarán si nuestras siembras económicas no mejoran. Este es un principio de la ley de la siembra y la cosecha. Su siembra determinará la cosecha. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Gracias por estar acompañándonos el discipulado. Qué gusto que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Sigamos hablando sobre la declaración de confianza que debemos de tener. Nos quedamos en el verso 10. Vamos al verso 11, Esther. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y de una vez el 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos versículos nos habla de cómo el Señor mueve todo a nuestro favor, aún a sus ángeles. Miren qué bonito. Dios va a echar mano de todo para protegernos. No olviden esa parte. No siempre Dios va a usar a los ángeles. Eso hay que aclararlo. Pero no se extrañe usted que seguro usted ya ha tenido un encuentro angelical y ni siquiera se dio cuenta. Son aquellas personas que aparecen, ¿no? Y que nunca más las volvemos a ver. ¿Y de dónde surgió? ¿Y cómo llegó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le avisó? ¿Quién lo llamó? ¿Qué casualidad? No. Aquí está la promesa. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Decir, Gabriel, Miguel, que son los más conocidos, y hay otros que no conocemos los nombres. Anda con Esther, anda con Evelyn, anda con fulanito, con menganito. Ellos están pasando
¿Y saben qué? Jesús mismo nos muestra que Él echó mano de esa protección y de esa fortaleza, porque en el momento de su angustia, los evangelios nos relatan que Jesús en su oración en el Getsemaní dice que ángeles le fortalecían. Quiero que noten esa parte, porque a veces uno cree que hay personas que los ángeles le van a llevar a arreglar el problema. No lo sé. Lo que sí es cierto es de que, por un lado, a Lot y a sus hijos, ángeles le fueron a arreglar el problema. Pero a Jesús no le arreglaron el problema. A Jesús lo fortalecieron. ¿Qué significa eso? Que a veces personas directamente van a meter las manos a favor de nosotros y uno solo va a ser un testigo del milagro. Pero otras veces ángeles van a venir a animarnos, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es su caso? ¿O cuál va a ser su caso? Pues tendríamos que fluir en el mismo para darnos cuenta si yo voy a ver la obra que otros van a hacer a mi favor o yo me tengo que seguir esforzando. Pero aunque esté desfallecido, Dios enviará a sus ángeles para fortalecerme. Versículo 13. Okay. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Miren, aquí cita 3 figuras que para la cultura israelita eran figuras de mucho respeto. Cuando habla de áspid está hablando a la serpiente. El león, ustedes saben muy bien que es el animal imponente, y el dragón es un poco de mitología. El dragón, aunque existen dragones en este tiempo como animales, pero normalmente el dragón, pues de hecho a Satanás se le nombra como dragón. Pero normalmente dragones en la Biblia están figurando animales grandes, animales imponentes. Recordemos que en los tiempos bíblicos la ciencia todavía no había avanzado con los nombres científicos de que hoy conocemos los animales, ¿verdad? Así que lo que nos está queriendo decir es que no importa qué fuerza se esté oponiendo, puede ser una fuerza pequeña como el áspid. El áspid es un animal pequeño que con solo te pica, ya nos metió en problemas. Pero no es lo mismo encontrarse una serpiente que encontrarse un león, ¿ya? Ni mucho menos un dragón. Entonces, no importa la fuerza del mal en sus múltiples manifestaciones, Dios nos estará guardando. Siguiente versículo, versículo 14. Esther. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Antes de continuar, hasta el verso 13 encontramos la primera parte del Salmo 91. Dijimos una serie de declaraciones de confianza en medio de trampas, enfermedades, peligros de noche, peligros de día, tropiezos, fuerzas del mal en sus múltiples manifestaciones. Todo eso son las declaraciones de confianza. Cada una de estos males que citamos tiene una forma de protección humana. ¿Sí? Por ejemplo, una trampa. ¿Cómo uno puede librarse de una trampa humanamente hablando? ¿Han conocido gente desconfiada? Gente desconfiada es una gente que está a la defensiva. Y se entiende porque ha tenido un contexto, una experiencia, una historia de engaños,
una historia difícil de vida que provoca que esa persona deje de confiar. Entonces su forma de escape humano es no confiar en nadie, ni en su propia sombra. Y así se defiende. Por ejemplo, las enfermedades. ¿Cuánta gente invierte miles y miles en dinero, en seguros, Yo no digo que esté malo lo que dije anteriormente y lo que estoy diciendo ahora. Pero, ¿esa será la salida de nuestra paz interna? La respuesta no la da el Salmo 91. La salida ante todas estas amenazas no es vivir desconfiados de las personas, no es vivir en un estrés con nuestra salud física. Nuestra salida es aprender a confiar en Dios y que Él nos va a librar de todo ello. Y que, como dijeran nuestras hermanas acá, no sé quién lo dijo, al menos que Dios tenga un propósito, Él lo permitirá. Pero de ahí yo me relajo, me cuido, vivo confiado que Dios me va a librar de las trampas, de las enfermedades, de todos los peligros, de las amenazas pequeñas, medianas, grandes, de cualquier cosa. Que tomo mis precauciones, pero no es porque tome mis precauciones es que voy a ser librado, no. Es que Dios me cuida. Esa es mi confianza. Ahora, verso 13 cierra toda esa serie de declaraciones y entramos a las convicciones. ¿Se recuerdan? Ahora vamos a citar convicciones de confianza. Dijimos declaraciones es lo que decimos. Convicciones es lo que creemos. Y entonces en el verso 14 es ¿por qué tanta confianza que Dios me cuida? Y lo leyó Esther. Porque he puesto, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Por qué yo puedo confiar en el Señor? Porque Él me ama. Ahí lo dice. Él ha puesto su amor en mí. Esa es la garantía de mi protección. Su amor. Él me ama. Y la segunda cosa, léeme la segunda frase del verso 14. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso subráyelo. Mire, gracias a Dios, Dios no es como el hermano Carlos que se le olvidan los nombres. Yo no sé si usted tiene una memoria increíble donde le presentan a alguien y le dan el nombre y se le queda para siempre. A mí me cuesta eso. Y he pasado muchas penas. Y que Dios me perdone por eso. Pero si hay algo que me consuela es Dios se sabe todos los nombres. Y no solo se sabe todos los nombres, sino conoce a las personas. Y lo dice el verso 14. Por cuanto ha conocido mi nombre. Ese es como que allá en el cielo, estoy imaginándome esto, ¿verdad? El ángel, cualquiera de los ángeles, mi Señor, aquí hay una oración de Pedrito. Y Dios dijera, ¿y ese quién es? No, eso no sucede. Por eso es mi convicción. Que yo no soy un puntito o un dato estadístico en el reino del Señor. En el reino del Señor soy tan amado que me conocen por mi nombre. Y cuando dicen Evelyn Díaz, la que trabaja en Radio Vea. Esther Torres, la que conduce tal programa. Etcétera, etcétera. Y mencionan su nombre, Dios sabe lo que es usted, con quién vive, lo que hace, etcétera, etcétera. Esa es mi primera convicción. Recibo la protección porque Él me ama y porque Él me conoce por nombre. Es por eso que Dios conoce todo
hasta sus problemas. Siguiente convicción, versículo 15. 15. ¿Cuál sería? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Primero, me invocará. Da por hecho de que yo le llamo a él y él me contesta. Qué feo es cuando uno llama a una persona y no le contesta, ¿verdad? Se incomoda uno aquí. A todos nos ha pasado. Y por si estamos con alguna emergencia. ¿Por qué no me contesta? Dice uno, ¿verdad? Pero Dios nunca está ocupado. Me invocará. Ah, qué bello. Y yo le responderé. Note que el que aquí en este verso, de versos 13 al final, 14 al final, como que estuviera hablando el escritor. Y no está hablando el escritor, está hablando Dios a través del escritor. Por eso dice, me invocará y yo le responderé. Note ese detalle. Entonces, la convicción de que Dios está accesible a mi llamado. Pero también dice, con Él estaré yo en la angustia. No se vale decir estoy solo, hermano. Eso es una mentira que usted ha creído de su mente, de Satanás o de la gente. Pero si usted tiene la convicción que en medio de una amenaza, medio de una angustia, usted está solo, usted necesita leer más la Biblia, porque le está fallando sus convicciones. Y dice la Escritura que con Él estaré yo en la angustia. Y no solo nos va a estar acompañando. ¿Sabe qué va a estar haciendo? Dice, lo libraré y lo glorificaré. Librarnos es el hecho de sacarnos de esa angustia. Y cuando habla de glorificar, está hablando de retornar nuestra gloria, es decir, nuestro estado anterior, porque no es lo mismo antes del problema que el problema, ¿no? Porque antes del problema, ¿cómo estábamos? Tranquilos, confiados, seguros, pero cayó el problema, entramos en caos, entramos en crisis, entonces dice Dios, te voy a devolver tu estado, tal como eres. Qué precioso. Y luego finalizamos verso 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios promete, y esa debe ser nuestra convicción, les voy a dar larga vida. Es decir, hay eventos en nosotros, hermanos, que si nos pueden amenazar de muerte, pero si Dios no ha dicho, aquí es tu tiempo, eso no va a pasar. Por ejemplo, a usted le diagnosticaron cáncer. Y lo primero que le dijeron a ustedes, prepárese. Le están presentando la muerte. Ok, médicamente puede estar eso correcto, médicamente. Pero el Señor dice, si no es tu tiempo, te quedan muchos años de vida. Esa es la convicción, que el que me provee la vida es Dios y es el que me la quita. No me la quita una enfermedad, no me la quita un asalto, un accidente. Es Dios y su propósito que dice, hasta aquí, hijo, hasta aquí, hija. Y luego le mostraré mi salvación. Bueno, ustedes saben que el milagro más grande en la vida de una persona no es la sanidad, la liberación, el pago de una deuda, no es la reconciliación de una familia, la restauración de un matrimonio. El milagro más grande que puede recibir una persona es la salvación de su alma. Y por eso cierra acá, le mostraré mi salvación. Al final, ¿de qué le sirve a usted tener paz, tranquilidad ante cualquier evento, ante cualquier amenaza, si usted no es salvo? Entonces el escritor cierra con la palabra
elemental, salvación. Nos falta el verso 1 y el verso 2. Ese va a ser nuestro cierre. Nos vamos a otra pausa y retornamos. ¿Sabía usted que un sembrador en la agricultura no siembra una vez cada 10 años? Esto es porque hay otro principio dentro de la ley de la siembra y la cosecha, que es que una siembra continua mantiene las bendiciones continuas. Así es, querido oyente, para cosechar cada 3 meses o cada año, tal como se lo dijimos, un sembrador no siembra una vez cada 10 años para cosechar cada 3 meses o cada año. El sembrador que hace su siembra cada 3 meses es para cosechar cada 3 meses. El que siembra cada año va a cosechar cada año. Así funciona esta ley. Como sembradores en el reino de Dios, debemos entender este principio. Si usted desea las bendiciones continuas, su siembra debe ser continua. Cuando usted deja de sembrar por un tiempo o por una temporada, su cosecha se verá interrumpida por esa temporada que no sembró. ¡Ánimo! Y recuerde que La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Vamos a la parte final de este discipulado. Vamos ahora a centrarnos en el versículo número 1 y en el versículo número 2. Porque los teólogos le llaman la llave del cuidado de Dios. Versos 1 y verso 2. Resumamos. Del verso 3 al verso 13 encontramos una serie de declaraciones de confianza en medio de las trampas, enfermedades, peligros, en medio de los tropiezos y de las fuerzas del mal en sus diversas manifestaciones. Encontramos lo que Dios es, un abrigo a través de su omnipotencia. Dios es castillo, etc. Pero luego del verso 14 al final nos muestran las convicciones que nosotros debemos de tener de nuestra confianza. Él ha puesto su amor. Él nos conoce por nombre. Podemos hablarle, invocarle y Él responde. Nos libra, nos glorifica, nos sacia de larga vida y nos da salvación. Esa es nuestra convicción. Ahora, todo esto de las declaraciones y de las convicciones tiene un detonante. ¿Qué es lo que detona mi declaración y mi convicción? El verso 1 y el verso 2. En primer lugar, en el verso número 1, encontramos 4 palabras claves. Sin esto que voy a mencionar, el verso 3 hasta el versículo último verso es 13. 3, no. 13. El último versículo, ahí hay más. De aquí hasta el 16. 16, gracias. Del verso 3 al verso 16, sin estas 4 palabras, no funciona. Voy a repetir esto, que eso es bien importante. Porque aquí viene la confusión. Hermano, ¿por qué me enfermé? Hermano, ¿por qué caí en una trampa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó en lo otro? Necesita usted entender que para activar toda esta declaración y convicción en su vida, necesita el verso 1, Evelyn. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 4 palabras claves aquí. La palabra habitar, la palabra abrigo, la palabra morar y la palabra sombra. Hablemos de los verbos habitar y morar. La palabra habitar viene de una palabra hebrea que es yashav, que significa, escuche, afirmar o asentar. ¿Ya?
¿Qué significa entonces cuando el salmista escribe el que habita? Pareciera que está hablándonos de estar en un lugar, y no está hablando de eso. Está hablando de algo más fuerte. Es decir, está hablando de una persona que está afirmada allí. Es una columna. Está asentada. Es algo que no se puede mover. Si yo le digo a usted, mueva esa columna de su casa, hermano, usted se ríe y dice, no, hombre, usted es lo que me está pidiendo. Eso no se puede mover. Pues así debería ser el cristiano con Dios. Porque estas promesas de protección y de confianza del Salmo 91 solo son para aquellos que están asentados en la sombra y en el abrigo del Señor. Mire qué reto el que tenemos. La segunda palabra es la palabra morar. Viene de la palabra lun, que significa durar. Durar. Piense usted en una batería. Usted la compró hace un año y todavía sigue operando. Entonces lo que uno pone en sus labios es, esta batería ya duró. Y cierto, hay cosas que duran. Pasan los años, pasa el clima y muchos fenómenos, y ahí está. Es de larga duración, no se acaba. Entonces, eso significa morar. Entonces, esta promesa de protección es para aquellos que están asentados en Dios, que están duraderos en Dios. ¿Será que una persona que cada rato se anda reconciliando es una persona duradera en Dios? Perdóneme, con todo respeto, eso habla de una inestabilidad. Eso habla de que usted no está firme. Y no estoy juzgándole, simplemente estoy poniendo el ejemplo de que a veces queremos la protección de Dios, pero no estamos en el escenario correcto para que esa protección opere en nosotros. Y luego las otras dos palabras, ya vimos habitar y morar, es la palabra abrigo y sombra. La palabra abrigo es de la palabra ceder, que es escondedero, oculto. ¿Alguna vez ustedes jugaron escondite? Sí. Yo sé que sí. A ver, ¿cuál era el lugar donde te escondías cuando eras niña? Para que no me encontraran. Sí. Detrás de un arbolito estaba así como una, ¿cómo le decimos? Una cuchillita en la parte del patio de la casa. Y ahí era donde me iba a esconder. En el caso de Esther, ¿se recuerda? Sí, debajo de la cama. Debajo de la cama, muy bien. Yo me iba a esconder en un cajón en un cuarto de donde mete uno los chunches, o mis papás metían los chunches. Allí me iba a meter y hice bien mi espacio. Y bueno, por eso se le llamaban escondite. ¿Por qué? Porque nadie podía encontrarnos. Porque si no estuviera escondido, fácilmente me encontraría. Entonces, hermano, cuando usted está sentado en larga duración, estas cosas, enfermedades, trampas, peligros, amenazas, van a andarlo buscando. ¿Y sabe qué? No lo van a encontrar. Porque usted está asentado, durando en ese lugar, porque está en su escondite. Y la palabra sombra es una palabra similar, tzel, que significa amparo. Y esta palabra amparo, saludamos a todas las hermanas que se llaman Amparo, pero amparo en su originalidad, escuchen lo que encontré acá, es
un medio de defensa que las personas tienen para protegerse. Hoy está muy de moda esa palabra aquí en Guatemala, ¿verdad? Vemos ahí en los ámbitos políticos que hay un juicio y rápido esa persona que está en juicio va a los tribunales y trata de buscar un amparo. Y eso es una defensa, repito, que tienen las personas para protegerse ante cualquier situación donde la Constitución lo va a defender ante cualquier amenaza. Eso desde una perspectiva legal. Pues es lo mismo con Dios. Cuando uno se siente amenazado, uno va y se refugia ¿en quién, hermanos? Dios. Y Él le va a proteger. Así como los políticos buscan el amparo del organismo judicial y ya después se sienten unos gallitos, ¿verdad? Porque no me pueden meter preso porque tengo mi amparo, no puede proceder, y entonces ahí andan con, entre comillas, con libertad. Pues así debería actuar el cristiano. Yo vivo haciendo la voluntad de Dios, yo vivo en la presencia de Dios, yo no cada 8 estoy en la presencia de Dios, no, yo habito, estoy allí asentado, ahí me escondo, yo al primero que busco es a Dios, no es el último, de tal manera que estoy protegido de todas esas amenazas. Esa es la realidad. Y el verso 2, si me haces favor, y con esto terminamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero que usted note lo que está confesando este hombre, este salmista. Diré yo al Señor. No es que alguien más lo dice por usted, es que usted se lo diga a su Señor. Hermanos, en medio de sus amenazas, piense, ¿cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su relación con el Señor? Piense, porque si usted no tiene una vida estable con Dios, usted no vive escondido en Dios, entonces usted verdaderamente sí está amenazado y cualquier cosa puede pasar. Pero si usted, la amenaza le viene y usted vive escondido de larga duración en la presencia del Señor, usted ya tiene un amparo, nada le va a afectar, Dios lo va a proteger, acuda a Él y usted puede decir, diré yo al Señor. Así que ese es el Salmo 91, un salmo de protección para aquel que camina correctamente delante de su Señor, tiene una protección automática como ya vimos. Vamos a compartir un par de comentarios finales con Esther y con Evelyn y cerramos después de este pequeñísimo corte. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Comentario final, Esther. Bueno, un resumen es que debemos siempre habitar junto al Señor. Y entonces vendrán todas las bendiciones que hemos escuchado a nuestra vida. Comentario final, Evelyn. Que Dios nos conoce por nombre. Debemos confiar en que Él siempre está con nosotros y estar convencidos de que no estamos solos. Dios siempre nos atiende. Así que esperamos que este salmo a usted le haya alentado en medio de sus luchas y desafíos. Desde ya le invitamos al penúltimo programa. La próxima semana estaremos estudiando un salmo un tanto largo. Los 2 últimos salmos que tenemos por delante son largos. Vamos a ver qué hacemos, pero vamos a edificarnos. Salmo 78 será el penúltimo salmo en nuestra tercera temporada. Así que les esperamos en nombre del equipo de producción. Muchas gracias. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.